Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en un nuevo martes de arranque de la Escuela Sobrenatural, ahí ya veo muchísimos Hola, buenas conectados. noches, ¿cómo están? Qué lindo tenerlos ahí del otro lado y ya conectados de tan temprano, así que estamos ahí expectantes de la escuela de hoy. Contarles solamente, para no demorar mucho más tiempo, que hoy arrancan nuevas materias, ¿sí? Así que va el pastor Carlos a estar desarrollando durante algunos martes, aproximadamente 7, 8 martes, el tema de la fe. ¿Sí? Así que eh, tengo una expectativa enorme también por este tema, por el tema de la fe, por comentar, hacer crecer el nivel de nuestra fe en este tiempo. Y el pastor Ezequiel Mangonet en la segunda mitad de la escuela de hoy nos va a estar hablando sobre pastores según el corazón de Dios. ¿Sí? Recuerden que siempre nos ocupamos de recordarles que esta es una escuela de ministerio, ¿no? Así que al ser una escuela de ministerio tenemos que prepararnos ministerialmente y tenemos que adquirir herramientas que tengan que ver con el pastoreo de las personas. Así que hola a todos ahí los que están saludando, qué lindo tenerlos, Lidia, Belén, Pablo, Magalí, qué lindo estar ahí, Guillermo, Marisa, bienvenidos a todos. Reitero, para los que recién se conectan, materias nuevas hoy, vamos a arrancar con una materia de fe y con una materia de corazón pastoral, así que prepárense, preparen su corazón, estén atentos, tomen sus apuntes. Ahí, si ya los imprimieron o van a escribir online, tomen el apunte y empiecen a registrar toda la enseñanza, todo el aprendizaje que tenemos. ¿Para qué? Con el objetivo de ponerlo en práctica, ¿sí? De hacer bien a nuestro alrededor. Ese es el sentido principal de lo que hacemos. Así que directamente, ya sin más, los dejo con la primera materia de fe del pastor Carlos. Que Dios los bendiga, nos vemos en un rato. Hola, hola, bienvenidos a la nueva materia de la Escuela de Ministerio Sobrenatural para los alumnos de segundo año. Esta materia simplemente se llama fe. Como vas a ver, la fe es la esencia de la vida cristiana, porque la fe es la puerta por la que entramos al conocimiento de Jesús, y San Pablo nos dice que si empezamos por la fe, debemos seguir viviendo en fe. Por tanto, de la manera, dice Colosenses capítulo 2, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y dice cómo, ¿no? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 2, 6 y 7. Para todos es obvio que comenzamos la vida cristiana gracias a la fe, a tal punto que los cristianos nos llamamos creyentes porque tenemos fe. Pero no resulta tan obvio esto de seguir viviendo por fe. Por eso el apóstol Pablo tiene que tirarle de las orejas a los Gálatas con palabras muy fuertes, muy duras. Los creyentes de hoy en día no sé si tolerarían que un pastor los tratara como Pablo a ellos, porque Pablo los trata de necios, de insensatos, de personas sin inteligencia o que no manifiestan al menos inteligencia. La palabra griega es anoetos, que significa eso, sin inteligencia, necios, insensatos. Y los reprende, mirá, diciéndoles, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis de acabar o vais a acabar por la carne.
Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3. Habían empezado recibiendo el Espíritu por medio de la fe, pero ahora querían vivir la vida cristiana por medio del cumplimiento de la ley, por medio de sus esfuerzos. Y eso está en la Biblia, porque el Señor sabe que rápidamente vos y yo podemos correr el mismo peligro. Empezamos por la fe, confiando en Cristo, reconociendo que solos no podíamos salvarnos, pero de pronto ahora que ya somos cristianos, tratamos de enfrentar la vida a partir de nuestros esfuerzos, de nuestros conocimientos, de nuestros argumentos, razonamientos, emociones, experiencias. Así que resulta muy importante que aprendamos y refresquemos permanentemente acerca de la fe y sobre todo que nos decidamos ¿a qué? A vivir por fe. La fe es el único elemento que aparece tanto en la lista del fruto del Espíritu Santo, allí precisamente en Gálatas, como en la lista de los dones del Espíritu Santo. Es decir, la fe es tanto un fruto del Espíritu como un don del Espíritu. Y esto es así porque todos nosotros debemos aprender a vivir por fe en nuestra propia vida y también a manifestar a otros por medio de, a ministrar a otros por medio de la fe. Así que cuando pensamos en la fe como fruto del Espíritu, pensamos en nuestra propia vida, en vivir nosotros por fe, que el fruto del Espíritu, que es fe, se manifieste en nuestro estilo de vida. Y cuando pensamos en la fe como un don del Espíritu, lo hacemos pensando en ser nosotros instrumentos en las manos de Dios, pensando en la ministración de los otros. Para nosotros, alumnos de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, es fundamental, porque también nosotros al ministrar, podemos ministrar como los Gálatas en la carne y ser tan insensatos y necios como ellos. Pero también es fundamental porque no podremos ministrar a otros por medio de la fe si nosotros no vivimos en nuestra vida diaria primeramente la fe como nuestro estilo de vida, es decir, el fruto del Espíritu que es la fe. Así que estos dos elementos, la fe como fruto del Espíritu para nuestra vida personal, para que la fe se convierta en un estilo de vida, como la fe como un don del Espíritu para ministrar a otros, la articulación de ambos elementos resulta esencial para todos nosotros. Así que ahora vamos a dedicar las primeras clases de esta materia a ver la fe como fruto del Espíritu en nuestra vida, que produce que nosotros vivamos la fe como un estilo de vida. Si no, será imposible ministrar a otros. La fe no es para algunos, sino para absolutamente todos. ¿Sí? Y en esta primera clase empezaremos recordando la definición de fe que la propia palabra de Dios nos da en ese capítulo maravilloso sobre la fe que es Hebreos 11. Dice Hebreos 11, te voy a leer o vamos a leer juntos los primeros 3 versículos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe, esta definición de fe que da Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza. La palabra griega allí es la palabra hipóstasis, que significa sustancia, fundamento. ¿Qué significa?
sustancia, fundamento. Eso es como se traduce en castellano la palabra certeza. Así que la fe es el fundamento de lo que se espera. Allí en tu casa decí conmigo, fe es el fundamento de lo que yo espero para mi vida. Y dice que es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es la palabra griega elencos, que significa evidencia, demostración. Quiero decirte que tu fe es la evidencia, la demostración, la seguridad, la convicción de las cosas que no se ven. Así que en el mismo instante que pronunciaste esa palabra de fe, eso en el mundo espiritual en ese instante ocurrió, se creó. No te guíes por lo que ves o no ves, porque dice que es algo que no se ve. Tu fe activada es la evidencia que lo que creíste ya es. Cuando vos sentís que dijiste esa palabra con fe, eso ya ocurrió. Es decir, que la fe es, resumiendo la definición, el fundamento de lo que esperamos y la evidencia de lo que no se ve. Ahora, quiero que veas que la fe lucha contra 4 fuerzas y quiero especialmente enfocarme en 2 de ellas. La fe lucha en primer lugar contra nuestro pasado. Quiero que veas allí en el gráfico las flechitas, ¿no? Tal vez en tu pasado experimentaste que pediste algo al Señor y no lo recibiste. Y entonces sufriste desilusión, sufriste decepción. Y entonces ahora, frente a una nueva necesidad que se te presenta en la vida y una nueva oportunidad de creer, de activar la fe, empezás a dudar porque el pasado te juega en contra. La fe lucha también contra otra flechita, la de abajo, la resistencia satánica. Es decir, a cada acción tuya en el mundo espiritual que vos tengas, vendrá una reacción del mundo espiritual demoníaco de la misma fuerza para que tu fe se debilite. Así que luchamos contra la decepción del pasado, nuestra fe lucha contra la resistencia satánica, pero la fe lucha contra 2 fuerzas más que quiero enfatizar hoy. Lucha con el tiempo y la fe lucha con las circunstancias. Como la fe es la certeza de lo que se espera, la espera tiene que ver con el tiempo. Cuando vos esperas algo, pasa tiempo. Así que la espera tiene que ver con el tiempo. Y si la fe es la certeza de lo que se espera, la fe, por lo tanto, lucha con el tiempo. Mientras se espera, la fe es amenazada. Mientras vos esperás algo y pasa el tiempo, es probable que el paso del tiempo amenace tu fe y empieces a dudar. Señor, no me estás contestando, la cosa no ocurrió como creí. Y como la fe es la convicción también de lo que no se ve, la fe lucha con lo que no se ve, lucha con circunstancias que no coinciden con lo que vos creíste. Vos creíste que vendría un nuevo trabajo, pero pasa el tiempo y no viene, y en lugar de tener un nuevo trabajo seguís desocupado. Así que estás luchando con lo que no ves. Vos no estás viendo el nuevo trabajo por el que creíste. Y entonces esa circunstancia debilita tu fe, pero además pasa el tiempo y el paso del tiempo también debilita tu fe. La palabra certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es sustancia, fundamento. Cuando pasa el tiempo, la certeza, ¿sí?, en la vida de muchos creyentes deja de ser el fundamento de lo que esperamos y empieza a ponerse allí en lugar de la fe la duda. La inconstancia
se convierte, la duda, la incredulidad, la inconstancia, se convierten en la sustancia de lo que esperamos. Y las circunstancias conspiran contra la fe poniendo la sustancia del temor. No va a ocurrir. ¿Y qué me va a pasar? Y no consigo el trabajo y me voy a morir de hambre. Frente a situaciones que parecieran negar lo que creemos, lo que estamos esperando, entonces nos llenamos de temor por esas circunstancias. Por eso nosotros, mientras esperamos, luchando con el tiempo y mientras luchamos con las circunstancias que se nos muestran diferentes a lo que hemos creído, debemos tener mucho cuidado con la sustancia, con el fundamento, con el cimiento que hemos puesto a lo que esperamos. Mientras tanto, hay que mantener ese fundamento bien firme. El problema es cuando por el tiempo y cuando por las circunstancias cambiamos ese cimiento y en lugar de certeza ahora tenemos duda, ahora tenemos incredulidad y ahora tenemos temor. Ahora, yo quiero que veas la fe y el propósito. Dice el versículo 3 que hemos leído, que por la fe entendemos haber sido creado, constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Todo fue creado por la palabra. La palabra es creadora. El universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve hoy en día, cuando vos ves los cielos, ves la creación de Dios, todo eso fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra. La pregunta aquí, la afirmación rotunda en tu corazón, lo que tiene que internalizarse en tu cabeza es: ¿cómo activo yo la fe? La fe se activa por la palabra. Dios no tiene problemas con el tiempo. Nosotros luchamos con el tiempo. ¿Por qué Dios no tiene problemas con el tiempo? Porque Él no vive en el tiempo. Él es eterno, vive en la eternidad, donde no hay tiempo, no hay pasado, presente, futuro. No hay ayer y mañana. Dios ejerció fe para soltar la palabra cuando no se veía nada, cuando no había nada. ¿Por qué? Porque dice que lo que hoy se ve fue creado de lo que no se veía. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Así que Dios activó su fe creando. Dios venció las circunstancias de caos y por la fe activada por su palabra creó el universo. Dios, por medio de la fe hecha palabra, creó el universo. ¿Fe en qué tuvo Dios? ¿O fe en quién? ¿Habrá tenido Dios que ejercer fe para probar que Él podía crear la creación? No, Dios no necesitó probar su poder. Él no es inseguro, ¿verdad? Él sabe perfectamente que es el Todopoderoso. Dios ejerció fe creyendo que lo que crearía cumpliría el propósito para lo cual creaba. Ejerció fe para creer que cuando daba la palabra iba a haber creación y para que cuando la creación ocurriera, lo que no se veía se viera, esa creación iba a cumplir propósito. Dios dijo con fe: sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Vio Dios además que la luz era buena, es decir, que cumplía el propósito para el cual la creó. Así que Dios activó la fe para creer que su palabra crearía y que lo que crearía cumpliría su propósito. Dice que todo el universo fue creado por medio de la fe hecha palabra. El universo, ¿sabes qué? Te incluye a vos, hermana, hermano. Es decir, Dios te creó a vos por fe. ¿Fe en qué?
¿Acaso ejerció fe para probar que tenía poder para crearte? No, otra vez no. Dios no necesitaba probar su poder. Dios ejerció fe en que al crearte a vos cumplirías el propósito y la finalidad para los cuales Dios te creó. Es decir, que antes que vos creyeras en Dios, Dios creyó en vos. Creyó que así como la luz iba a ser buena y luego vio que era buena, es decir, que cumplía el propósito para el cual fue creada, de igual manera vos ibas a ser bueno, es decir, cumplirías el propósito para el cual fuiste creado. Así que cada vez que vos activás tu fe en dirección de tu propósito, las circunstancias te obedecerán. No es que cada vez que yo abro mi boca y doy una palabra de fe y digo lo que a mí se me ocurre, eso va a ocurrir, sino que cuando yo activo la palabra de fe y esa palabra de fe está alineada con mi propósito en esta tierra, entonces sí puedo tener la seguridad que las circunstancias me van a obedecer. Por eso dice la convicción de lo que no se ve, la evidencia, la demostración de lo que no se ve. Pregunto, ¿cómo se puede tener evidencia de algo que no se ve? Porque dice que se trata de una convicción absoluta. Las circunstancias se someten a la fe activada por la palabra y de pronto lo que no ves comienza a ser, comienza a existir. Podemos tener seguridad que nuestra batalla con las circunstancias ya la tenemos ganada. Vos podés abrazar la convicción que lo que no se ve será cuando activás una palabra en la dirección de tu propósito. No lo dudes más. Dios ya te creó incorporando dentro de vos la concreción de tu propósito. No hay tinieblas que pudieran con la luz y no hay circunstancia que puedan contra vos cuando activás tu fe en la dirección de tu propósito y de tu finalidad. Pero nuestro problema principal en nuestra lucha, en la lucha de nuestra fe, es nuestra lucha con el tiempo. Porque las circunstancias van a obedecer, pero en el tiempo. Con el correr del tiempo, desde el momento en que yo suelto la palabra de fe hasta que la realidad me obedece y lo que no se ve comienza a existir, pasa tiempo. A Dios le obedecen instantáneamente. Por eso Él dijo y fue, porque para Él no existe el tiempo, no hay presente, pasado y futuro. Así que Él da la palabra y las circunstancias le obedecen. Dios dijo y fue. Pero para nosotros que vivimos debajo del cielo, no en la eternidad, sino en el tiempo, para nosotros sí existe el tiempo. Y si bien las circunstancias se van a someter, lo van a hacer en el tiempo. Y mientras pasa ese tiempo, a vos y a mí nos parece que no está ocurriendo nada. O peor, que las circunstancias se resisten, nos presentan mayor batalla, obstáculo. Siempre que por la fe te lances a cumplir tu propósito en la vida, van a haber obstáculos. Acordate lo que te dije antes, toda acción produce una reacción de la misma fuerza, pero en sentido contrario. Esa es una ley de la física, pero es una ley del mundo espiritual creado por Dios. Ambos mundos son creados por Dios, el espiritual y el físico. Y Él estableció, así como la ley de la gravedad, esta ley. Cada acción produce una reacción de la misma fuerza, pero en sentido contrario.
Así que cada vez que te dispongas a moverte y actuar en fe en la dirección de tu propósito y de tu finalidad, habrá una fuerte resistencia, tan fuerte como tu determinación a avanzar en lo que Dios te mostró. Eso, hermano, hermana, vos lo tenés que saber. Lo que probará la firmeza de tu visión es tu capacidad de mantenerte firme, creyendo a pesar de los obstáculos, creyendo que las circunstancias en el nombre de Jesús finalmente te obedecerán, se someterán a tu palabra de fe. Jacob le dijo a aquel ángel que peleaba contra él: no te dejaré si no me bendices. Ese gran hombre de Dios, ese pastor bautista llamado Martin Luther King, dijo que la última medida de un hombre, o la medida mayor de un hombre, no es hasta dónde se levanta en momentos de confort, sino hasta dónde se levanta en tiempos de desafíos y controversias. Es allí donde se prueba tu fe. La fe es tener la convicción de la batalla ganada con las circunstancias. No importa qué obstáculos se presenten, vos tenés la lucha ya asegurada, la victoria. Podés tener esa convicción siempre que te lances en fe hacia el cumplimiento de tu propósito en la vida. Las circunstancias, aunque al principio te parezcan que no, se van a someter a tu fe activada por medio de la palabra. El caos se convertirá en creación por medio de tu palabra de fe cuando te dirigís hacia el cumplimiento de tu propósito y de tu finalidad. Dios promete que pase lo que pase, la visión que te ha dado se va a realizar. Mirá cómo lo dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, porque dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La cuestión no es si se va a concretar o no. Dios lo prometió, Dios lo hará. El asunto es si nosotros permaneceremos fieles en medio de los obstáculos para que Dios pueda finalmente concretar esa palabra en la realidad. O si en tu vida y en la mía, al ver que pasa el tiempo y que hay circunstancias adversas, vos y yo abandonamos la visión de la palabra, de lo que hemos creído. Y entonces eso que hemos declarado termina abortado porque no hemos permanecido creyendo. Porque nuestra lucha es con el tiempo, porque fuimos, ¿sabés lo que dice Génesis? Dice que fuimos echados del huerto y nos fue impedido comer del árbol de la eternidad. Cuando pecamos, cuando el ser humano pecó, fue echado del jardín del Edén y no nos fue permitido comer del árbol de la eternidad. Dice que el Señor puso una espada encendida que se revuelve por todos lados, que nos impide acceder a la eternidad y por ende tampoco podemos ver, como Dios sí puede ver, que nuestra palabra, la fe declarada por la palabra, se cumple instantáneamente. ¿Por qué? Porque estamos no en la eternidad, sino en el tiempo. A partir de ese momento de pecado en la vida del ser humano, dice la Biblia que Dios lo pone al hombre a labrar la tierra, no la del Edén como antes, sino la tierra de la temporalidad. Al principio Dios lo pone a trabajar al hombre, pero lo pone a trabajar en la tierra de la eternidad. No había entrado el pecado en su vida. Pero a partir del pecado tiene que
salirse del huerto de la eternidad y entra a la tierra de la temporalidad, a esta realidad donde hay tiempo, es decir, tiempo de siembra y tiempo de cosecha. ¿Y qué pasa entre la siembra y la cosecha? Hay espera. Y cuando hay espera, muchas veces en nuestra vida hay desespero. Y en ese tiempo de espera hasta la cosecha, ¿qué dice Génesis? Hay sudor de nuestro rostro, hay dolor, hay espinos, hay cardos, hasta que volvamos al polvo. Luego dice la Biblia, somos resucitados en Cristo y otra vez pasaremos a la eternidad. Pero mientras estamos de este lado de la eternidad, en el tiempo, la espera viene siempre con dolor. La espera de una criatura lleva 9 meses y a la madre le trae dolor. A la mujer, allí Génesis dice que a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Pero mirá lo que dice Jesús. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y así ocurre con cualquier creación de tu fe por medio de la palabra. Tu fe crea por la palabra. En el momento de pronunciar la palabra de fe, ¿sí? Si está alineada, orientada al propósito de tu vida y a la finalidad de extender el reino de Dios, las circunstancias se van a someter. En el momento que diste la palabra, estate seguro, segura que en el mundo espiritual eso ocurrió. Y vos podés tener convicción de que aquello que en ese instante no ves, ya existe. Aquellas cosas que no son por tu palabra de fe creadora, esas cosas, como hizo Abraham, son llamadas como si fueran. Ya son. Y entonces en el mundo espiritual ya existen. Mirá este versículo maravilloso de Isaías 55, cómo lo expresa tan claramente. Dice en el versículo 11, Isaías 55, 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Es prosperada en aquello, es decir, en el propósito, en la finalidad para lo cual fue enviada. A partir de ese momento en que fue enviada, empieza la lucha de la fe con la temporalidad. Vienen los dolores del embarazo y del parto, de las preñeces y del parto de la espera. La criatura ya fue creada, pero su alumbramiento requiere el dolor del tiempo. Ahora, es importante que en ese tramo de espera la fe siga siendo tu fundamento, siga siendo el fundamento de lo que esperás. En esa espera, si vos sacás el sustento, el fundamento de la fe, se produce un aborto espiritual. Es como, viste, la llave de encendido del auto. Con el giro de la llave se produce el encendido del motor. Entre el momento en que vos colocaste la llave y el momento en que el auto ya está avanzando por la calle en la dirección deseada, pasa tiempo. El tiempo del encendido, el tiempo del calentamiento del motor, el tiempo del embragar, el movimiento de la palanca de cambios para poner primera, el tiempo de la aceleración.
Si en ese proceso que lleva, en este caso un corto tiempo, pero que lleva tiempo, vos de pronto sacás la llave, se para el motor. Y por más que cumplas todos los pasos, sin la llave el auto no avanza. Por más que vos embragues, por más que pongas primera, por más que sueltes el embrague y empieces a acelerar coordinadamente, si no está puesta la llave que le dio encendido al motor, el auto no avanza, el auto está detenido. Porque la llave genera el encendido. La llave es el sustento del proceso. El encendido es la sustancia, el fundamento para que el auto funcione. Y vos podés ir a 100 kilómetros por hora en la autopista y de pronto sacás la llave y en pocos instantes el auto se va a detener. ¿Por qué? Porque el encendido es la sustancia, el primer paso, el fundamento. Por eso la fe se tiene que convertir en fidelidad. Así es la fe. Si en el proceso de espera vos cambiás la sustancia, sacás la llave y no hay encendido, el proceso se anula, el avance se detiene, la creación se aborta. Por eso la fe se debe convertir en fidelidad. Dios tuvo fe al crearte en el momento en que te creó, pero ahora dice la Biblia que Dios es fiel con vos. Tuvo fe al crearte y ahora tiene fidelidad. Ya la fe la activó creyendo que al crearte a vos, vos ibas a cumplir tu propósito, ibas a concretar tu finalidad de extender el reino de Dios en esta tierra. Y vio Dios que eras bueno para eso, que eras buena para eso y buena en gran manera. Es decir, que cumplirías tu propósito y tu finalidad. Dios creyó en vos, activó su fe. Pero como vos y yo estamos en la temporalidad, el cumplimiento de nuestro propósito lleva tiempo. Y en esa espera, vos y yo, ¿qué pasa? Tantas veces le fallamos a Dios. Tantas veces caminamos en contra de sus expectativas, en la dirección contraria a la fe de Dios que Él tuvo hacia nosotros. Mis acciones atacan tanto su fe que Dios bien podría haber perdido su fe en mí. Pero mirá cómo lo dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él creyó cuando te creó, creyó en vos, pero Él persiste en creer en vos y en mí a pesar de nuestras inconsistencias. Tiene una fe persistente. Por eso lo que para mí es espera, para Él ya está cumplido. Por eso ahí en ese versículo maravilloso que todos conocemos casi de memoria, Filipenses 1:6, Él puede afirmar que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Y podemos estar seguros de ello. ¿Por qué? Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Fiel es el Señor. De la misma manera que Él tuvo fe y ahora tiene fidelidad, de igual manera tu fe creadora se debe convertir en fidelidad. Cuando soltás una palabra de fe, tenés que tener convicción de que eso ya es. Pero luego tenés que convertir esa fe en una fidelidad, es decir, en una fe persistente. Cuando vos crees, con la fe activás la creación de una nueva realidad en tu vida. Creás una nueva realidad en tu vida.
en la dirección de tu propósito, en la dirección del cumplimiento de tu finalidad en la tierra, que es que el reino de Dios se extienda. En ese momento las circunstancias se someten y en el mundo espiritual ya son. Es la convicción de las cosas que todavía no se ven. Y allí es donde viene la lucha de la espera. Allí, en la lucha de la espera, tu fe se debe convertir en fidelidad. Persistencia en la rema, en la palabra que recibiste, en la visión que se apropió de tu corazón, en los objetivos que estás persiguiendo. No permitiendo que tu sustancia sea cambiada, que te saquen el fundamento de lo que esperás y pongan duda como fundamento. Concluyo diciéndote, tal vez abortaste espiritualmente lo que habías creado por fe. Pues bien, hoy es el tiempo de la recreación. Hay cielos nuevos y tierra nueva sobre tus sueños, tus proyectos, las remas que creíste, pronunciaste, pero que por el paso del tiempo luego abandonaste y abortaste el proceso. Por eso, ahora en unos minutos más, después de la segunda materia, cuando pasemos a nuestro laboratorio AMA, vamos a crear por medio de la fe activada en la palabra, vamos a recrear, vamos a pronunciar palabras orientadas a nuestro propósito y a nuestra finalidad. Y cuando lo hagas, hacelo con fe. Y cuando lo hagas con fe, en ese mismo instante venciste ya la batalla con las circunstancias. Las circunstancias se te van a someter. No te vas a guiar por lo que ves o no ves, porque la fe es la convicción de lo que todavía no ves. Tu fe activada será la evidencia de que creíste verdaderamente. Y luego, a partir de este momento, en el laboratorio, empezará tu lucha contra el tiempo. Y allí tu fe se va a convertir en fidelidad. Fe persistente hasta ver en la realidad concretado todo lo que declaraste en esta noche con tu boca. ¿Serás capaz de hacerlo y de creerlo? Estoy seguro que sí. Ahora nuestros directores nos acompañan en el break, en el recreo, haciendo como siempre ese magistral resumen que hacen de la enseñanza. Luego entramos a la segunda materia de segundo año y luego pasamos al laboratorio. Te abrazo y te bendigo, que tu fe venza la lucha contra todas los ataques, contra tu pasado, contra la resistencia satánica, contra las circunstancias y sobre todo contra el tiempo. Que tu fe sea fidelidad. Bueno, qué clase hermosa que acabamos de tener de la mano de nuestro pastor Carlos. Ahí aprovecho para saludar a todos los alumnos del segundo año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Bueno, me parece que esta es una materia ideal para el tiempo en el que estamos viviendo, una materia, como ya explicó el pastor Carlos, acerca de la fe tanto como un don, como un fruto, y realmente, bueno, yo cuando leía la clase y la escuchaba de vuelta ahora, la verdad es que me venía a la cabeza esto, ¿no? El momento en el cual las circunstancias, muchas situaciones justamente están chocando contra nuestra fe. Por eso yo creo que realmente esto está lejos de ser una casualidad, sino que Dios puso esto en el corazón del pastor Carlos para ser animados en nuestra fe en este tiempo, para seguir creyendo, para creer en obras mayores y para activarnos en fe, ¿no? Como decía Gonzalo al principio, tenemos que siempre recordar en buena forma de que esta es una escuela de ministerio y para poder ministrar también necesitamos fe, ¿no? Fe en el Dios en quien creemos, en su poder que está vigente en el día de hoy. Así que bueno, aprovecha ahora este break que es bien cortito para
ir al baño para, como siempre decimos, ¿no? Buscar algo para comer, para cambiar el agua, la yerba del mate. Ahora ya en un rato arrancamos. Quiero aprovechar también para saludar ahí a todos los que están del otro lado. Bueno, había muchos comentarios muy lindos acerca de la clase. Ahí me saluda Pedro del Pi, que grande Pedro. Tremendo todo, dice Belo Bogado, mucha data, muy picada. Muy bien, Escuela de Ministerio, también hay un poco de lenguaje actual, acá bien, me gusta. Bueno, saludamos a todos, a Graciela Pereira, Solange, Roberto Maya, bueno, todos los que siempre están siguiendo ahí, Isa Álvarez, bendiciones Matías, bueno, bendiciones a todos los que están del otro lado. Y simplemente contarles o recordarles que arrancamos, deben haberlo visto en los cultos del fin de semana, arrancamos con la oración vía Zoom cuando termina el culto. Hubo tanto el sábado como el domingo alumnos de segundo año de esta escuela de ministerio, nos estuvimos conectando ahí por Zoom para que las personas que tengan alguna necesidad de cualquier tipo se puedan conectar después del culto y recibir una oración personalizada. Así que además de los laboratorios que tenemos cuando termina la escuela, también estamos activando todo lo que estamos recibiendo en esos espacios. Así que ahí somos muchos los alumnos de segundo año, así que si todavía no te convocaron, tranquilo. A medida que van pasando los fines de semana, ya sea sábado o domingo, Gonzalo, Flor, yo, alguien de la iglesia se va a poner en contacto con vos, te va a convocar para que te puedas conectar. Así que, como te decía el martes pasado, si todavía no te tocó, lo que tenés que hacer es prepararte en oración, ir preparando el terreno para que en el momento que vos te toque estar, ya estés ahí con el corazón dispuesto, bien enfocado, bien mentalizado, para poder ser un agente de bendición. Así que seguí intercediendo, por más de que todavía no te haya tocado. Y ahora, como también explicaba Gonzalo al principio, vamos a arrancar una nueva materia, una segunda nueva materia, que va a estar a cargo del pastor Ezequiel Mangonet, Mango, o mi hermano, distintos nombres que aplican, acerca de pastores con el corazón de Dios. Así que estén muy atentos en esta materia también. Realmente también cuando yo leía el material, leía un poco la clase, preparando los bosquejos, hay algo que ahora va a explicar mucho más en detalle mi hermano, pero que es muy importante, es que necesitamos también para poder pastorear a las personas, para poder tratarlas con amor del Padre, nosotros también tenemos que en primer lugar recibirlo. Así que esta materia sea esa doble oportunidad para aprender a cómo ministrar y acompañar a las personas con un corazón de Padre, pero que también el Espíritu Santo nos revele si todavía en algún área de mi vida, en algún aspecto de mi vida, yo todavía necesito ser ministrado en primer lugar con ese amor del Padre, ¿no? Hay algunas veces que temas medio los esquivamos, los evitamos, los pasamos por alto, a veces son procesos dolorosos, pero es algo que el Señor quiere hacer y todo lo que Él plantea lo hace desde el lugar de amor para sanarnos y para restaurarnos. Así que abrir tu corazón para aprender y para recibir lo que el Padre ha preparado para este tiempo. Así que, bueno, saludando a todos los que están ahí del otro lado, ya estamos por arrancar la segunda materia. Cuando termina, nos encontramos en el Zoom de segundo año. Así que, bueno, ahora los dejamos con la segunda materia, Pastores con el Corazón de Dios, a cargo del pastor Ezequiel Mangonet. Que Dios los bendiga y nos vemos después en el Zoom. Muy buenas noches a todos, qué bueno que estés ahí del otro lado para esta nueva materia que estamos iniciando hoy. Se llama Pastores según el Corazón de Dios en esta escuela de ministerio sobrenatural que estamos teniendo. Esta materia está basada en el libro del pastor Carlos, justamente con el mismo nombre, Pastores según el Corazón de Dios. Un corazón roto rompe el cuerpo, que justamente está dirigido, pensado con el objetivo de capacitar, ministrar el corazón de los pastores de nuestra ciudad y de nuestro país. Ahora, esto no quiere decir que los contenidos del libro y de esta materia en particular sea solo para aquellos que son pastores al frente de una congregación o pastores ordenados que se dedican al ministerio full time, ni nada por el estilo.
Muchos de nosotros, tal vez la gran mayoría de los que estamos conectados el día de hoy, realizamos tareas pastorales en nuestra congregación, ¿no? Somos líderes en algún ministerio, tenemos tareas de ministración, sanidad, acompañamiento de personas, algunos de jóvenes, otros de adolescentes, niños, matrimonios, de todo tipo, ¿no? Por lo cual, todo lo que vamos a estar viendo en esta materia va a ir no solo apuntado al corazón de tu ministerio y de tu tarea, sino también directo a tu corazón. Ese corazón pastoral que vos conocés muy bien, ¿no? Porque es el corazón que llevas dentro. Es un corazón que muchas veces se encuentra abatido, desgastado, frustrado, ¿no? Ante no ver resultados. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestro ministerio nos hemos sentido así? Como que las cosas no salen como querríamos o que nos cuesta más de lo que pensamos, que nos sentimos muchas veces remando solos sin realmente saber el norte, ¿no? A veces contamos incluso más errores que aciertos. Muchas veces incluso nuestro corazón pastoral, vos lo sabrás, se ve invadido con sentimientos de desvalorización, con preguntas. ¿Estará bien esto que estoy haciendo? ¿Será que Dios quiere que yo esté haciendo esto, que esté en este lugar, en esta tarea? Porque no estoy viendo los resultados, los avances que yo creía que iba a haber. Por eso, así como en las materias anteriores estuvimos viendo acerca del ayuno, del don de lenguas y muchas otras cosas, en esta puntual vamos a estar viendo cómo aquel que es sobrenatural quiere ministrar nuestro corazón sobrenaturalmente. La esperanza es que con esta materia tu corazón sea ministrado, recibas revelación acerca de quién sos como un pastor, como una pastora del cuerpo de Dios, arrojemos luz sobre muchas de esas limitaciones y conflictos que surgen en nuestro interior y acabemos del otro lado renovados en nuestra identidad y en nuestro llamado. Para esto vamos a estar abordando este tema en esta materia en las próximas 3 clases. En la clase de hoy voy a compartirte 3 verdades acerca de quién sos vos a los ojos de Dios como un pastor, como una pastora en su familia. ¿Estás listo? ¿Estás lista para abrir tu corazón? Arranquemos. Quiero que empecemos la materia y la clase de hoy con una promesa que hace Dios en el libro de Jeremías, que dice así, mirá, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, en Jeremías capítulo 3. Esa es la promesa que Dios le hace a su pueblo, en un momento crítico, pero que sigue vigente al día de hoy. Esa promesa habla de vos y esa promesa habla de mí también. No fue algo para ese momento específico de la vida del pueblo de Dios y nada más y que quedó ahí, sino que nos habla de la primera verdad que quiero compartirte acerca de tu vida hoy. Y es que naciste para este tiempo, naciste para esta hora específica. Tu vida es un regalo de Dios para este mundo. Sos el resultado de un plan eterno. Dios te pensó, te bendijo con toda bendición, te escogió para que seas su siervo, su sierva. Él te eligió, te separó, te santificó para un propósito. Por eso, no hay nadie en el mundo que sea igual a vos. Ninguno de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra tiene tus huellas digitales. Ninguno tiene tu color de ojos, ninguno tiene tu dentadura, ninguno comparte tu genotipo. Cuando Dios te creó, te hizo único. Vos sos un original, sos una original, no una copia. Por eso a Dios le molesta cuando vivís comparándote con los demás. Dios te hizo único porque te creó para un propósito único que solo vos podés cumplir. El capítulo 1 de Efesios nos dice
que todo esto que te estoy diciendo ocurrió en los lugares celestiales antes de que Dios creara todo lo creado. Allí en los cielos y en la eternidad, cuando todavía no había tiempo ni creación, Dios diseñó toda tu vida. Y después te sacó de la eternidad y te puso en el tiempo y en el espacio terrenal. Mirá cómo lo pone también David en los Salmos. Dice: mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dice ahí que fuiste entretejido por Dios y que Él tenía todos tus días ya escritos en su libro, aun cuando no existía ni uno solo de ellos. Antes de tu nacimiento, Él planeó tu vida y dispuso que sea este el momento y el lugar en el cual vendrías a esta tierra a cumplir tu propósito. No naciste en cualquier momento, sino a la hora señalada por tu verdadero y original Creador. Y naciste en este tiempo como un regalo de Dios, porque esta generación necesita lo que vos tenés. No naciste en el siglo I, ni en el siglo X, ni en el siglo XIX, porque aquellas generaciones no necesitaban lo que Dios te envió a hacer en este mundo. Si hubieras nacido antes, tal vez Dios se habría equivocado, pero tu vida no es un error, ni un accidente, ni la equivocación de tus padres. Naciste a la hora señalada, en este espacio y en este tiempo, porque somos nosotros, es esta generación la que te necesita, porque tu propósito es lo que necesitamos que se libere y nadie lo puede cumplir excepto vos. En medio de una situación crítica para el pueblo de Dios, el Señor levanta esa promesa maravillosa que leímos al principio. Dice: les daré pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia y con inteligencia. La misma promesa de provisión sigue en pie para las personas de esta generación. Dios sigue diciendo: les voy a dar pastores según mi corazón. Por eso te eligió, por eso te creó, por eso te salvó, por eso te llenó de su Espíritu Santo y te llamó a su servicio. Porque vos sos la respuesta de Dios a la necesidad de esta generación. Sos el regalo de Dios para este tiempo. Por eso dice: les daré, les daré. Fuiste pensado para ser un pastor, una pastora, según el corazón de Dios, que el Señor le da a esta generación, aquello para lo cual fuiste creado. Tu vida es la provisión de Dios para las necesidades de la gente y de la sociedad de hoy que abundan. Por eso tu vida tiene que estar en capacitación y entrenamiento continuo, acorde a las demandas de este tiempo. Tu vida además representa al Dios que te dio como regalo a la gente. Por eso tu vida tiene que ser íntegra, santa, como el Dios que te envió. Además, tu vida es una alternativa superadora en relación con el liderazgo conocido. ¿Sabes que la crisis de Israel era también el resultado de un liderazgo que ya no era relevante ni transformador? Y frente a esa realidad, Dios le promete otro tipo de líderes, pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Como Daniel y sus amigos, Dios te desafía a ser un líder 10 veces mejor que el resto del liderazgo. No alguien que se estanca, sino que se supera continuamente. Y tu vida es la demostración del corazón de Dios. Por lo tanto, tu corazón tiene que ser sano, como el corazón de quien te envió. Decíamos ahí, les daré. Tu vida es un don de Dios para la gente de este tiempo. Esas personas, esta sociedad, son la razón de ser, de por qué naciste y por ende de tu ministerio. Ninguno de nosotros
tenemos ministerio, sino solamente personas. Y cuando bendecimos a esas personas, entonces se nos reconoce ministerio. Tu vida es la respuesta de Dios para este tiempo y para esta generación de personas. Esta es la primera verdad que te quería compartir. La segunda verdad que quiero compartirte viene en relación con esto que acabamos de ver. Porque dijimos recién, ahí cuando leíamos los salmos y los pasajes, que Dios te pensó, te diseñó antes de la fundación del mundo en eternidad y te puso en este tiempo para este tiempo. Y como dijimos, todo estaba escrito en su libro. Ahora, ¿qué habrá escrito Dios, no? ¿O qué habrá pensado de nosotros, de vos, cuando escribía? Y mirá lo que dice Pablo en su carta a los Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios capítulo 1. El apóstol comienza con una alabanza en la que bendice a Dios y lo llama Padre. Esto es vital para nuestra sanidad y ministración, porque en la estructuración de nuestra identidad, como ya vimos muchas veces, la figura paterna es clave. Papá es quien con su presencia, con sus palabras, con sus expresiones físicas, afirma la personalidad de una criatura de forma tal que crezca con sentido de aprobación, de aceptación, de valoración y de dignidad. Buena parte de los líderes tienen dificultades en su autoestima como resultado de una paternidad poco afirmadora de la personalidad. Entender esto es muy importante para comprender tu inseguridad, tu perfeccionismo, tus sentimientos de inferioridad o tus problemas de autoimagen o incluso tus temores. Una de las claves de la afirmación de la personalidad de un ser humano son las palabras que recibe o que no recibe, ¿no? Desde el vientre de su madre y en los primeros años de su vida, porque la palabra tiene un poder estructurador de realidades. Desde una perspectiva espiritual, la Biblia habla del poder de la palabra. Cuando dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, las personas experimentamos en nuestras vidas el fruto de las palabras que oímos y que pronunciamos. Y esas palabras recibidas tienen el poder de dar vida o dar muerte. En la lengua de los padres está el poder de formar una personalidad segura, sana, con una correcta autoestima, o de deformar esa personalidad haciéndola insegura, inconstante, con sentimientos de inferioridad y con temores. Es decir, en las palabras pronunciadas por los padres hacia los hijos está el poder de la vida o de la muerte, y son los hijos los que comen de su fruto. Lo maravilloso es que este versículo dice que Dios nos bendijo con toda bendición. Bendecir significa decir bien. Dios dijo bien de tu vida, pronunció palabras buenas, valorizantes, de aprobación, de dirección, de afirmación para tu vida. Él es tu papá que habló bien de vos. La palabra bendecir en el texto griego es la palabra eulogio, de la cual deriva nuestra palabra elogio. Y esta es la segunda verdad que te quiero compartir. Es decir, que cuando Dios, tu Padre Celestial, habló sobre tu vida, te elogió, te bendijo, Dios te elogió. Y esto es extraordinario, saber que Dios habló bien de mí, que me elogió, saber que le gusto a Dios es algo extraordinario. Saber que mi papá Dios está contento conmigo es absolutamente liberador. Pero solo será sanador para mi autoestima en la medida en que vos y yo lo creamos. Tenés que creer que ya contás con la aprobación y la complacencia de tu papá. La aprobación perfecta y la valorización que Dios hace de tu vida es en Cristo. No dependen de vos, ya fueron ganadas por Cristo en la cruz. El Padre te mira a través de Cristo, y mientras estés en Cristo, escucharás una y otra vez las mismas palabras que Jesús escuchó en su bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Sí, referidas a vos. Vos sos en Cristo su Hijo amado, su Hijo amada, y Él está contento con vos. Ahora, no solo dice Pablo en la carta de los Efesios que Dios nos elogió, nos bendijo con toda bendición, sino que sigue y agrega lo siguiente en el versículo 4, que es la tercera verdad que te quiero compartir en esta noche. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya vimos que vos naciste para este tiempo de forma intencional por parte de tu papá, que te dio como un regalo para esta generación. Además, vimos que Dios, cuando te creó, cuando te pensó, cuando te diseñó, te elogió, habló bien de vos. Y acá agrega Pablo que no solo te elogió, sino que te eligió. Dice el texto que te escogió a vos. ¿Qué es escoger? Elegir. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué te eligió Dios a vos o por qué a mí? No sabemos. Solo se nos dice que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, en versión más simple, que se le dio la gana de elegirte. Eso es todo. La mente nunca lo va a poder comprender o entender. Habiendo podido escoger entre tantos, Dios te eligió a vos. Dice, te escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y sabés por qué lo hizo? Porque Dios quiso tener un hijo, una hija como vos. Decime si esta no es una verdad tremenda, extraordinaria de la palabra. El Dios de toda la creación, el creador de todo lo que existe, entre las infinitas, literalmente infinitas posibilidades que tenía, decidió, quiso tenerte a vos como su hijo, como su hija. A vos, así como vos sos, Él te eligió. Y no solo te eligió, sino que te eligió antes que nada, antes de la fundación del mundo. Dice el texto que te eligió por nombre, personalmente, entre muchos, te eligió a vos. Cuando éramos chicos, a la hora de jugar al fútbol o hacer algún deporte en el colegio, en alguna escuelita, los profesores, los encargados de la actividad, nos hacían elegir, ¿no? Nos dividían en equipos y uno tenía que elegir los jugadores para su equipo. Algo cruel, tal vez para los chicos, porque siempre había alguno que elegía en último. Y más que una elección voluntaria, parecía forzada, no quedaba otra porque nadie podía quedar sin equipo. Y capaz vos pensás que Dios te eligió, pero que te eligió de último, porque no le quedaba otra. Pero Pablo nos dice todo lo contrario. ¿Cuándo dice que te eligió? Antes de la fundación del mundo. Te eligió antes que todo fuera creado. No tiene sentido que te compares con otros líderes de la iglesia, con otros pastores de otra iglesia, o que ves en internet, o que lees en los libros. No, Dios te eligió a vos. A la hora de elegir, pronunció tu nombre. Mirá si Dios estará contento, complacido con vos, que habló bien de vos y que te eligió. Habló bien de vos y te eligió. Qué tres verdades tremendas. Dios te pensó para este tiempo en particular, te elogió con toda bendición y te eligió antes de la fundación del mundo. Pero déjame cerrar diciéndote que si el resultado de esta clase fuese simplemente que tengamos una mejor autoestima, no habría cumplido su propósito y no tendría que estar dentro de la currícula de una escuela de ministerio sobrenatural. Esto es mucho más profundo y revolucionario que autoestima, porque la palabra autoestima puede ser una palabra peligrosa, porque nos lleva a creer que los problemas de autoestima se resuelven con una mayor o mejor estima de uno mismo. Lo de autoestima está compuesto por la manera en que lo que dijeron de mí afectó mi percepción de mí mismo, por la manera en que me valoraron y cómo eso influyó en mi propia valía, por la manera en que me veo, por lo que me dieron y lo que no me dieron, por mis sentimientos de orfandad, etc. Pero lo que se desprende de la palabra es que la única manera de sanar tu estima es que le saques el auto, es decir, el yo
no puede ser más el metro para medir tu valía, para definir quién sos, tu identidad, para apreciar tu imagen. Porque todas las cosas negativas que te tocaron vivir, que sufriste, dañaron tu yo. Y por ende, el metro con el que vos medís tu valía no mide 100 centímetros, sino que mide 50 centímetros. Entonces, ¿cuál es la medida que sí podemos o tenemos que usar? Mira lo que dice la palabra. Dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por esto tenemos que cambiar de metro patrón. Yo no puedo medirme a mí mismo porque mi yo está dañado, mi metro ya no es correcto. Por más que intente mejorar mi autoestima, va a seguir dependiendo de mí y es mi medidor lo que está dañado. Y esto mismo es válido de la medida que los demás me dan. Tampoco puedo usar la medida que me hacen los demás, mis amigos, mi familia, mi jefe, los líderes, porque todos estamos dañados. La única manera es usar el metro con la medida de la estatura del varón perfecto. Es decir, nosotros no tenemos autoestima, sino que tenemos Cristo estima. O sea, mi concepto sobre mí está definido por mi identidad en Cristo. Mi estima está definida por el valor que mi vida encuentra en Cristo. Mi imagen está definida por cómo Cristo me ve. Autoestima es un concepto centrado en el hombre. Es humanismo, pero no es cristianismo. Y por ser humano, es un metro imperfecto. Por eso, definitivamente, tenés que cambiar la autoestima por Cristo estima, la medida perfecta. Por eso, necesitamos desechar los 2 metros imperfectos. Por un lado, yo como fuente de propia valoración y los demás como fuente de aprobación de mi vida y aprender a medirnos por lo que Dios Padre dice de mí, cómo Él me ve, cómo Él me mide. Y Él es un Padre que te ama tanto, de manera tan incondicional, que entregó a su único Hijo Jesús a morir en la cruz para llevar tus pecados, tus limitaciones, tus heridas del pasado, tus maldiciones, tus complejos, tus desvalorizaciones. Y cuando las carencias afectivas, las ausencias paternas, las maldiciones, las desvalorizaciones han estado limitando tu vida, Jesús te compró a precio de su propia vida para que todos sepan cuán valioso sos y vos puedas vivir acorde a esa valía que Él hace de vos. Él ya lo hizo, pero ahora somos nosotros, sos vos quien lo tiene que creer y vivir, sos vos quien tiene que creer, internalizar y vivir acorde a la verdad de que Él te creó, te dio dones, te pensó como un regalo para esta generación, te elogió, habló bien de vos, te eligió antes de la fundación del mundo. La única forma es por medio de la Cristo estima, es decir, que tu vida esté en Cristo y que Él te diga cómo ve tu vida, cuánto vales en Él, qué es lo que puedes en Él, para qué te escogió en Él, qué es lo que quiere que hagas en Él. Esto eran las verdades que quería compartirte en esta noche, pero no quiero que nos vayamos de acá simplemente habiendo escuchado eso. Ahora, obviamente, vamos a pasar a los lama para profundizar un poquito más esto que estuvimos hablando, pero quiero dejarte una serie de preguntas y un ejercicio para que no solo en los lama, sino que vos después puedas tener un tiempo de intimidad, en un tiempo de retiro, de quietud, puedas volver a pensar en esto, volver a procesar esto y con estas pequeñas preguntas que te quiero dejar puedas responderlas, aplicarlas a tu vida con la guía del Espíritu Santo para que esto no quede simplemente en una clase, en algo que viste y quedó, sino que esto pueda realmente ministrar tu corazón y con la guía del Espíritu Santo vos puedas internalizar estas verdades en tu vida. Y son simplemente algunas preguntitas y un ejercicio de esto que estuvimos viendo. Quiero que ahí anotes y vos te preguntes después en tu casa, ¿qué significa que sos parte del plan eterno de Dios? ¿Qué significa que
que sos parte del plan eterno de Dios. Esto lo escuchamos hoy, te lo dije ahí, te lo repetí un par de veces, pero ¿qué implicancia tiene para tu vida? ¿Qué implicancia tiene para tu vida que vos formás parte de un plan diseñado por Dios? Siguiente, también, si sos único y sos único, ¿por qué te ves muchas veces comparándote con otros líderes? Si sos único, ¿por qué te ves muchas veces comparándote con otros líderes? A veces líderes de la iglesia, hermanos, consiervos, a veces pastores de esta iglesia, de otra iglesia, o que ves en internet, en las redes, que lees en los libros. ¿Por qué estás comparándote constantemente? No, pero él hace aquello, ella lo hace de otra manera, él tiene esto distinto, mejor, allá lo hacen. ¿Por qué te ves comparándote si sos único? Además, si naciste para este tiempo, y es cierto, vos naciste para este tiempo, ¿por qué habrás sido? ¿Para qué específicamente habrás nacido para este tiempo? Y eso es una verdad. Vos naciste para este tiempo, Dios podría haberte mandado aquí a la tierra, en cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, pero te mandó a este momento particular. ¿Para qué específicamente te habrá enviado? Y si Dios te envió, significa que vos sos su representante. Cuando la gente mira tu vida, ¿puede ver al Dios que te envió? ¿En qué cosas deberías cambiar para que tu vida sea un reflejo más nítido de Dios para la gente? Y además de estas preguntas, quiero dejarte un pequeño ejercicio. Alguna vez acá en la Escuela de Ministerio Sobrenatural hicimos un ejercicio similar, pero quiero dejarte este muy puntual, que alguna vez también nos ha explicado el pastor Carlos, y creo que va a ser de bendición para tu vida. De vuelta, ahora lo vamos a ver tal vez en los Lama, pero esto es para que vos, en un tiempo de tranquilidad, ahí, con un anotador, con una lapicera, lo puedas hacer con la guía del Espíritu Santo, que puedas leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, Efesios 1 del 3 al 14, donde vas a encontrar ahí algunos de los versículos que vimos hoy, y que puedas armar un cuadro con dos columnas. En la columna de la izquierda puedas ir poniendo versículo tras versículo, uno abajo del otro, qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice la palabra. Y en la columna de la derecha, lo que el Espíritu te muestra que cada versículo de la izquierda significa para tu vida. Por un lado, lo que la palabra dice, Dios me bendijo con toda bendición, y por otro lado, ¿qué implica esto para mi vida? ¿Qué implicancia tiene esto para mi vida? Ahí en oración, pensar, no es algo para hacer rápido, para, lo primero que me viene a la mente, sino en los próximos días o semanas, lo puedas ahí en tu tiempo de intimidad, de retiro, lo puedas hacer en tu casa. Y esto fue todo lo que te quería compartir en esta noche. La semana que viene tendremos la segunda clase de esta materia, Pastores según el corazón de Dios, donde vamos a estar hablando de las limitaciones, de algunos de los problemas, de los conflictos internos que nosotros afrontamos a veces en nuestra tarea pastoral. Y eso la semana que viene, y después cerramos la tercera clase la siguiente. Ahora, ya sabes, nos quedamos ahí en los Lama. Te mando un abrazo grande, Dios te bendiga mucho, nos vemos la semana que viene.